Bienvenidos a Capilla de Fe, un programa diseñado pensando en que la fe de cada uno de los lectores de la palabra de Dios día a día crezca para que podamos nosotros ver las maravillas de nuestro Creador. El mensaje que quiero compartir contigo dice: Biblias abiertas producen reavivamiento. Mi nombre, Josué Jara. Llevo a cabo mis funciones ministeriales en la ciudad de Nueva York. Vamos a pedir la bendición del Todopoderoso para estudiar su santa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Que las Sagradas Escrituras sean la voz que llegue a cada uno de nosotros. Bendícenos en el estudio de tu palabra. Y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39, están registradas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras es mucho más que una lectura superficial. Cuando se escudriñan las Escrituras, tiene uno que profundizarse, tiene uno que introducirse en lo más profundo del mensaje que encierra la palabra de Dios. El apóstol San Pedro también nos recuerda en la epístola que él escribe en segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una declaración muy solemne. Ningún pensamiento de las Sagradas Escrituras ha sido traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo ha sido quien ha trabajado en aquellos hombres que escribieron la palabra del Señor. Timoteo también recibe una carta de San Pablo en la cual dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 versículos que nos van a servir como introducción a un incidente que aconteció en la historia del Antiguo Testamento. Recordemos las palabras de Jesús: escudriñad las Escrituras, profundizarnos en su mensaje. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, fue traída por inspiración del Espíritu Santo. La Escritura, como dice el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo 2, 16 y 17, sirve para instruirnos, para enseñarnos, para amonestarnos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros nos preparemos, que nosotros vayamos cambiando en lo que se tenga que cambiar. La historia que deseo compartir en esta oportunidad es una historia triste
en el sentido del descuido que hubo en aquel tiempo. ¿Qué había acontecido? Vamos a dar lectura al texto que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué había acontecido? En el reinado del rey Josías se tomó la decisión de restaurar, de renovar y arreglar la casa de Jehová. La casa de Jehová había sido descuidada, habían habido situaciones adversas que hicieron de que el edificio entrara a perder su fortaleza. Había grietas en las paredes, habían partes del techo que arreglar, como sucede con toda cosa que se construye. Sin embargo, cuando estaban comenzando a hacer esos trabajos, encontraron un libro. ¿Qué será? Y cuando comienzan a leerlo, se dan cuenta de que era el libro de la ley. ¿Qué era el libro de la ley? El libro de la ley eran los escritos que Dios había dado al pueblo de Israel, los consejos de la palabra de Dios, las palabras que se había registrado con Moisés, el libro de la ley, la palabra de Dios. Es interesante de que en todo tiempo se pierden Biblias. En las iglesias, los diáconos nos traen a la oficina pastoral muchas Biblias y nos dicen: estas Biblias se quedaron y las tenemos que guardar hasta que en la próxima reunión el hermano, la hermana o el amigo se dé cuenta que su Biblia se había quedado. Es triste decirlo, que aún también en muchos hogares cristianos las Biblias se pierden, porque han sido puestas en un lugar y después no se acuerdan. Y en aquella época, cuando leen la lectura, se dan cuenta de que había un tesoro en sus manos, un tesoro que había sido abandonado. Esta noticia tenía que compartirse con el rey. Esta noticia tenía que llegar al dirigente máximo y fueron a compartir con él lo que había acontecido. El rey, cuando oye las palabras que están leyendo, se siente disgustado, no por la lectura, sino por el descuido que se había producido en sus antecesores. Era la palabra de Dios, era el libro de la ley que tenía que ser compartido, que tenía que ser leído con ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios para su pueblo? Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, encontramos el propósito que Dios dejó establecido para su pueblo. Nos dice en el versículo 6, Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las palabras de Dios deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Claro, están registradas en la Biblia, en un papel, pero deben llegar a nuestros corazones. Versículo 7
y las repetirás a tus hijos. Es una responsabilidad para los padres, un compromiso que tenemos con Dios, de que debemos compartir con nuestros hijos la palabra del Señor. Hablarás de ellas estando en tu casa. Dios desea que nuestros hogares, que tu hogar, querido amigo o amiga, se transforme también en un ambiente donde la presencia de Dios sea manifiesta. Y cada vez que se abre las Sagradas Escrituras, cada vez que se lee la palabra de Dios en un hogar, en alguna casa humilde o en una casa acaudalada, la presencia de Dios se manifiesta. Las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Cuando vayas por el camino, al acostarte y también cuando te levantes. Dios debe estar con nosotros en todo momento, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra conversación, en nuestro hogar y donde vayamos. Ese era el plan de Dios, pero un plan que se descuidó. Y así como se descuidó en el pasado, al no enseñarse a los hijos, también en nuestros días podemos decir de que hay hogares donde no se menciona la palabra del Señor. Hay hogares donde la lectura de las Sagradas Escrituras día a día se ha ido perdiendo, día a día ha ido en decadencia. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios es maravillosa, es extraordinaria y debe acompañarnos en todo momento. El rey, cuando oye la lectura, ahora se siente preocupado. Él era el dirigente máximo. Y como dirigente máximo nos dice que él envía a sus asesores. Y nos dice en el versículo 13 de Segunda de Reyes, capítulo 22, id y preguntad a Jehová, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Ahora el rey dice, ¿qué pasará con nosotros? Hemos descuidado la lectura del libro de la ley. Esta lectura que nuestros padres deberían habernos enseñado, que debería habernos llegado a nosotros, no nos llegó. ¿Qué acontecerá? En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice la Escritura, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el tiempo del rey Josías existía también profetas. También estaba ahí una profetisa. Id y consultad. Y en el versículo 14 de Segunda de Reyes encontramos nosotros la declaración que se nos presenta. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arnas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Vienen los mensajeros y le dicen, esta es la preocupación que hay en el rey. Se han encontrado el libro de la ley. Es un descuido que por mucho tiempo el pueblo ha estado sin recibir la lectura. ¿Qué nos acontecerá? ¿Qué sucederá? Y la profetisa da su mensaje. Un mensaje que también el apóstol San Pablo
nos menciona en el Nuevo Testamento. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por descuidar la lectura del libro de la ley, por dejar de oír el mensaje de Dios, en el pueblo de Israel se había ido introduciendo poco a poco la superstición, la idolatría. Eran hombres que en un tiempo eran adoradores de un Dios, pero ahora eran idólatras. Tenían muchos dioses a quien adorar. Y las Sagradas Escrituras, los mandamientos de Dios, son claros cuando nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni las honrarás, ni las adorarás. El pueblo ahora vivía en idolatría. Las familias ahora tenían mayores problemas porque habían descuidado la lectura de la palabra de Dios. Es obvio de que aún en el tiempo en que nos toca vivir, el individuo, la familia que descuida la palabra de Dios, que descuida su lectura, poco a poco irá siendo traído por ideas malas, poco a poco irá recibiendo la influencia de la maldad. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, se asemeja a una lámpara que debe iluminar nuestro camino, que debe iluminar nuestra vida, que debe iluminar mis pensamientos para hacer decisiones correctas. La palabra de Dios también, querido amigo, deseo que sea la luz que puede estar en tu vida, que puede estar en tu hogar, para que podamos ver claramente cuál es la voluntad de Dios para mejorar nuestros caminos. En el pueblo de Israel, ahora las circunstancias eran adversas. Las circunstancias eran muy críticas. Y podemos nosotros ver en el capítulo 23 de Segunda de Reyes todas las cosas que había sucedido. En el versículo 5 dice lo siguiente: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen el incienso en los lugares altos. Versículo 6, también hicieron sacar las imágenes de acera. En el versículo 7, además derribó los lugares de prostitución que se habían establecido en aquel tiempo. Es increíble que un pueblo, que una nación, que un tiempo únicamente adoraban a Dios, ahora a través de los años se había ido infiltrando la idolatría, el paganismo, a tal extremo que en la casa de Dios se establecieron lugares para adorar a dioses paganos, para rendirle culto y adoración a objetos que habían sido modelados y hechos por los hombres. Los mandamientos son claros. Cuando Dios habla en su santa palabra, Él nos habla para que podamos crecer espiritualmente. No solamente ellos, sino que ahora en su idolatría también eran adoradores del sol, de la luna, de las estrellas y de todos los signos del zodíaco, como nos relata la historia bíblica. Qué triste es decirlo, que Biblias abiertas producen en la vida del ser humano un efecto que debe cambiarse. Biblias cerradas producen apostasía, pero Biblias abiertas producen un reavivamiento. Eso no quiere decir que yo debo tener mi Biblia abierta como un amuleto.
Lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que abrir la palabra de Dios para leerla, para que podamos nosotros oír el consejo divino, para que nosotros podamos oír lo que dicen las Sagradas Escrituras. En el Salmo 119, versículo 103, se escribe la declaración: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La experiencia del escritor nos menciona de que la palabra de Dios es dulce. Y verdaderamente es dulce porque la vida de los seres humanos está llena de sinsabores. Muchos llevan una vida amargada, pero la palabra de Dios la cambia y la transforma. También nos dice que es más dulce que la miel. Y la miel se usa para endulzar, pero también se usa como base para curar ciertas enfermedades. En la ciudad de Nueva York, un día, una señora iba caminando rápidamente hacia su trabajo, pero algo le llamó la atención, que veía en la calle muebles viejos, que veía sillas abandonadas, y ella miró y cruzó, pero hubo una impresión. Ella sintió como una voz que le hablaba y que le decía que vuelva a ese lugar. Y ella volvió, se agachó y tomó un libro y se fue a su casa. En su hogar quiso saber qué era. Era una Biblia abandonada, una Biblia que alguien la tiró, y ella comenzó a leer la palabra de Dios. Comenzó a sentir paz, comenzó a sentir esperanza, comenzó a sentir el gozo que nunca había tenido. Un día llegó de visita a la iglesia y me mostró y me dijo: pastor, he encontrado esta Biblia abandonada, esta Biblia tirada en la calle, pero en ella yo he encontrado la paz de Dios. Yo deseo entregar mi vida a Cristo Jesús. Siento que el poder de Dios ha llegado a mi corazón y Él desea cambiarme y transformarme. Y fue así como esta dama entregó su vida a Cristo Jesús, porque ella levantó un libro, una Biblia, la abrió, se puso a leer y el Espíritu de Dios tocó su mente y su corazón. Apreciado amigo televidente, tú también puedes recibir el alimento espiritual que proviene de Dios al leer, al escudriñar las Sagradas Escrituras, que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. El apóstol San Pablo enfatiza al decir que la Biblia, la palabra de Dios, es útil. Y no hay nada mejor que la Biblia. Sirve para enseñarnos. Tenemos que aprender mucho, porque la fuente de la sabiduría es Dios. Y está escrita en la Santa Palabra el consejo divino para nuestro bienestar. El apóstol San Pablo también dice por inspiración de que la palabra de Dios sirve para corregirnos. Hay cosas que en nuestra vida deben ajustarse, que deben cambiar, porque la sabiduría de Dios es la que debe llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, para que en ella se produzca un cambio, una transformación. Es útil a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente. La lectura de la palabra cambia, transforma corazones. En el tiempo del rey Josías se había abandonado la lectura de la palabra y la idolatría y el paganismo entró. Pero gracias a Dios que este dirigente tomó una decisión de que el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, se reuniera para oír la lectura del libro de la ley. Y se produjo un cambio,
hubo bendición, hubo paz, hubo transformación. Y nos dice el relato bíblico de que no hubo otro rey como Josías, ni antes ni después, porque este hombre tomó la decisión como un líder, como un dirigente, de que en su pueblo se oyera, se leyera la palabra de Dios. Apreciados amigos, la Biblia es el libro que nos habla. La Biblia es la lámpara que debe iluminar nuestro camino para que en momentos oscuros de nuestra existencia la sabiduría de Dios alumbre nuestros corazones. Inclinemos nuestros rostros para pedir a Dios que su santa palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la Biblia, las sagradas escrituras. Ellas son las que dan testimonio de ti. En ellas podemos encontrar la vida eterna. Ayúdanos a que seamos lectores, que podamos investigar tu palabra para que a través de ella tú hables a nuestras vidas y podamos recibir la enseñanza divina. Bendice a cada uno de tus hijos que leen tu palabra para que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estimados amigos televidentes, Capilla de Fe, nuevamente te agradece por el tiempo que hemos podido compartir juntos leyendo algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Te invitamos también a que tú avises a tus amigos, a tus vecinos y familiares de que Capilla de Fe es un programa que se ha diseñado, que se ha estructurado para que nuestra fe pueda acrecentarse en Dios a través de la lectura de su santa palabra. Te animo a que puedas depender de la lectura de la palabra de Dios. Es nuestro deseo y nuestro mayor anhelo en nuestros corazones.